Bueno, para hacer la perspectiva sonométrica, lo normal es primero hacer a mano alzada cómo va a quedar para ver los abatimientos y aplicar luego las reducciones. Entonces, una solución sería, pues por ejemplo, cogemos esta pieza y antes de nada hay que decir hay tres tipos de asonometría. En la isométrica los tres ángulos son iguales de 120, ¿no? Luego tenemos la dimétrica que tiene dos iguales y uno desigual, y luego tenemos la trimétrica que tiene los tres ángulos distintos, ¿no? Este, de este, de este, ¿no? Entonces lo podemos hacer en cualquiera de los tres. La isométrica es más fácil porque al ser los tres ángulos iguales, pues primero que la regla ya nos marca. Por ejemplo, esta regla tiene aquí este eje con este ya forma 120, ¿no? Con lo cual ya no tenemos que hacer los ejes, ¿no? Y luego vuelvo a hacer el tercero aquí y ya tengo aquí la posición del tercer eje, ¿no? O sea que si no te obliga, mejor escoger. Pues desde luego. Entonces, una vez que tenemos los ejes, luego vemos una cualquiera. El método es el mismo para las tres, o sea que con saber uno quizás la mejor para hacer sería una trimétrica, ¿no? Porque no hay casos particulares, ¿no? Pero bueno, vamos a ver rápidamente, si quieres la isométrica, un cubo, ¿no? O un prisma, un cubo, y luego hacemos la trimétrica, que el método vale también para la isométrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, imagínate que quieres hacer, vamos a poner un prisma, ¿no? Más una pirámide, ¿no? Encima, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que saber es que la colocación de los ejes te va a representar aquí las vistas de las caras que tienen pegadas a los planos, ¿no? Entonces, en la isométrica, este triángulo es tal que al abatirlo hay que prolongar esta línea, coger este centro y hacer una semicircunferencia, ¿no? Entonces, este punto, al abatir esta pirámide que va a quedar aquí, va a caer aquí. Entonces, este cuadrado va a quedar aquí. Entonces, lo único que tienes que hacer es colocar aquí el cuadrado y luego proyectarlo arriba, ¿vale? En cuanto a esta cara, esto está centrado por la mitad, eso quiere decir que va a venir por aquí, por la mitad, y cae aquí. Por tanto, esta vista tiene este triángulo y esto. Tenemos que fijarnos siempre en las vistas proyectadas sobre los planos. Y proyectados sobre este plano, pues tenemos este rectángulo más este triángulo, ¿no? Entonces ahora prolongamos esta línea, desde este punto hacemos una perpendicular a ese eje, cogemos el centro, hacemos la semicircunferencia, corta en este punto, unimos con estos dos, ¿no? Y ahora ya sabemos que este rectángulo, al abatir esta cara de la pirámide, pues va a quedar al revés. Que quiere decir que esto va a venir aquí, esto va a venir aquí, siempre sigue la dirección del eje en el abatimiento, o sea, la ortogonal, ¿no? Por tanto, ese rectángulo va a ser este punto va a ser este, ¿no? Y luego este triángulo por la mitad va a ser este. ¿Para qué hago esto a mano alzada? Pues para saber cómo tengo que colocar aquí las vistas, aquí, 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 ¿vale? Porque si yo directamente las colocara aquí y luego empiezo a mandar estas líneas y a lo mejor no me coinciden, ¿no? La mejor forma, pues hacer esto a mano alzada, ver dónde quedan las dos vistas y hacer los abatimientos. Vale. Entonces ya una vez que tengo eso, pues ya lo puedo trazar todo, ¿no? Vale. Entonces, si por ejemplo hacemos esto en asonometría, un cubo, entonces el cubo, pues hago la pirámide, prolongo estas líneas, 1, 2 y 3, vamos a hacer primero el cubo. Esta figura está formada, por ejemplo, por dos cubos y una pirámide, ¿no? Que tiene la misma altura que la arista de un cubo. ¿Cubos? Sí, un cubo más otro. Como es alargada, vamos a pensar en dos cubos. ¿Vale? Vale. Entonces, hacemos el triángulo. Si no tuviéramos la regla, tendríamos que coger un segmento, hacer centro aquí, hacer un arco, hacer centro aquí, hacer otro arco. Tenemos este punto. Hacemos una perpendicular y ahora ya unimos este con este. La bisectriz, y ahí tenemos los tres ejes, ¿vale? O sea que en un triángulo equilátero lo único que hacemos es directamente las bisectrices y ya tengo los tres ejes a 120. Digo, pues si no tenemos esta regla para que nos dé el ángulo ese. Yeah. Bueno, entonces una vez que tenemos ya el triángulo equilátero, prolongamos los ejes, les solemos llamar X y Z, y ahora lo que hacemos es, en un punto cualquiera, hacemos una perpendicular a la prolongación de un eje, ¿no? Tenemos esta arista. Hacemos otra perpendicular desde este punto de intersección al otro eje.
y hacemos la unión de estos dos y ya tenemos ahí el triángulo equilátero. Fíjate que aquí lo hicimos al revés que aquí, ¿no? Vale. Entonces ahora esto es una pirámide, abatimos las caras de la pirámide, y entonces al abatir, como esto en el espacio es una esquina de un cubo, tiene 90 grados, pues ya sabemos, esto en isométrico, esto queda en el punto medio de esto, por cierto, y esto en el punto medio, ¿no? Entonces al hacer el abatimiento sabemos que haciendo centro aquí con este radio, tengo una semicircunferencia, que necesariamente este punto abatido cae aquí. ¿Por qué? Porque en realidad en una semicircunferencia siempre los ángulos son de 90 grados, según un teorema de Tales de Mileto, ¿no? Entonces, esta cara batida es esta, es lo que, ¿no? Y ahora, si hacemos esto exactamente igual, esta medida, que es igual que aquella, otro arco exactamente igual, y ahora tenemos ya esto abatido, ¿vale? Con lo cual, lo único que necesitamos es coger ahora las vistas, colocarlas aquí. Era un cuadrado, estaba colocado aquí, lo colocamos aquí con sus dimensiones reales, ¿no? Y ahora proyectamos este punto y proyectamos este punto. Como esta medida, como esta arista y esta son paralelas, siguen esta dirección del eje, pues al abatir hacia aquí, pues esta línea también seguirá la dirección de este eje, ya que este eje es este, ¿no? ¿Entiendes? O sea que aquí lo que tengo que hacer es una paralela y por este punto otra paralela a esa. Y ya tengo ahí el cuadrado. Fíjate que en isométrica esto sale un rombo y este punto cae sobre esta línea, ¿no? Entonces lo que te estaba diciendo es que si realmente en esta cara, vamos a recortar así, tú para saber si va bien, puedes hacer esto. ¿Puedo recortar? Claro, antes de cortar o tener tu maqueta aparte, ¿no? Entonces haces aquí el giro, ¿no? Y ves que efectivamente si esto fuera transparente, este rectángulo coincide con eso, porque al fin y al cabo la sonometría es una proyección de esto sobre este plano, ¿no? Sí. Entonces sabes que ahora esta línea, por ejemplo, era paralela a esta, ¿no? O sea, esta era paralela a esta y aquí la tienes, esta es paralela a esta, es la misma, ¿no? Bueno, ya tenemos el rectángulo. Y ahora necesitamos aquí en esta vista, eran dos cubos, entonces una medida como esta, 1, 2, y luego la medida igual para el vértice. Esta longitud igual que esta, ¿no? Tenemos el cuadrado, pasará por este punto. Tenemos el otro cuadrado y tenemos... ¿Me perdí en estas medidas? Sí, esta es la altura del objeto. La altura del objeto es un cubo, otro cubo y el tercer cubo que me va a dar aquí este vértice, el triángulo, ¿no? Era la altura del objeto, ¿vale? O sea, recuerda que era esto, ¿no? Entonces era esta medida aquí, que es igual que esta porque era un cubo más otro más esto. Entonces proyecto este punto y ahora ya sé que este punto va a caer sobre este eje, ya sé que es ese, ¿no? Ahora sé que todos los elementos están alineados siempre con la dirección de los ejes. Entonces tengo este. Lo que no te sabría decir que habría que calcular es si esto coincide en esta línea o no. Pero eso habría que calcularlo, ¿no? Por ejemplo, estas dos están alineadas, ¿no? Estas dos están alineadas, ¿no? Porque fíjate que esto, pues es igual que esto, ¿no? Entonces estas dos están alineadas. Y entonces esto, si esto es un cubo, pues las que están alineadas es esto. O sea que en realidad ya está demostrado que no coincide, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta medida, si quiero la paso al eje, este eje al abatirlo, al girarlo, ¿no? Coincide con este. O sea que un cubo, su representación sería esta. Fíjate que el contorno del cubo es un hexágono regular en isométrica, ¿no? Y aquí tenemos ya el cubo, pero esto es un único cubo, ¿no? Ahora tenemos aquí otro cubo, este punto lo proyectamos, cae aquí. El siguiente cubo será idéntico al de abajo, encima, y luego este punto que caía aquí sobre la vertical. Entonces unimos este punto con estos, que ya decimos que no coincidía con ese, y ya tenemos la figura en isométrica con sus reducciones, ¿no? Pero entonces yo aquí me estoy perdiendo. ¿Por? Porque tú empezaste a construir esta figura... Sí, a partir de las vistas. A partir de las vistas que tú tienes que crear. A partir de las vistas que yo tengo que saber cuáles son de la figura. O sea, primero tengo que pensar en la figura, luego proyectar las vistas, abatir las vistas y una vez ya que sé cómo van las vistas colocadas, las coloco y proyecto los puntos todos. Por ejemplo, proyecto este punto, ¿no? Este punto sé que viene a parar aquí, aunque ya lo tenía por esto, ¿no? Sí. Pero de esta manera sé que todos los elementos aquí quedan alineados con estos. Por ejemplo, si esto fuera una especie de torre con una puerta, la puerta aquí tiene esta altura, pues sé que su medida real pues tiene que venir
vamos a ver, tiene que venir hasta aquí. Vale, es esta. Porque todos están alineados, ¿no? Vale. Por ejemplo, si aquí hay una circunferencia, bueno, pues esta circunferencia está en una cara, pero sabemos que queda a esta altura, ¿no? Entonces, si quieres proyectas la altura, proyecta la altura aquí, la traes por aquí y cae aquí. Ya que está sobre esta cara de atrás, ¿no? Está sobre la cara de atrás. Sí, ¿no? pero aquí estamos proyectando esta cara. Claro, claro, y aquí abajo como hicimos aquí, proyectando- claro, el estás suelo, proyectando, el claro. suelo. ¿no? Entonces, fíjate que esta cara realmente era la que estaba pegada aquí Sí. a esto, ¿no? Que era la que poníamos aquí con las medidas. Entonces, en este caso, el ventanuco este está en esta pared de atrás, está ahí detrás, ¿no? Y vemos que tiene esta altura y viene por aquí, subimos y ya está. Refrescar mucho en este. Vale, entonces terminamos aquí, vemos la pieza, entonces pues si no se alarga mucho, ¿no? Sí.